Historias de gente comprometida con Venezuela. Y hoy en Labrando Legado vamos a hablar con parte de la familia que ha creado Quesos Las Cumbres, unos quesos untables con más de 30 años de tradición y trabajo que están obviamente dedicados a esa producción y distribución de quesos de alta gama. Mara Inés o María Inés Semidey y Sonia Semidey son parte de la segunda generación que ha trabajado en Quesos Las Cumbres. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Bienvenidas, un gusto conversar con ustedes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. A ver, comencemos por ¿en qué momento surge la idea de empezar a elaborar quesos de cabra y cómo esto pasa a ser una iniciativa quizás de momento familiar a consolidarse ya como una marca, una empresa? Bueno, mira, igual buenos días nuevamente. ¿Cuál de las dos gracias. habla? Muy importante. Ahorita está hablando Sonia y aquí tengo al lado a Mari. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias Muy por estar bien. con nosotras. Un placer. Es un gusto, bueno, que nos den la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mira, bueno, Las Cumbres nace no de un sueño romántico y un sueño de toda la vida de mi mamá. En los años 80 estaban en San Cristóbal, estado Táchira, y salió un proyecto caprino en el cual pues mi papá tuvo la oportunidad de estar y lo aprovechó y compró las cabras. En el momento que compran las cabras, entonces como que, ¿para qué hacemos con la leche? O sea, no había, estaba el plan de comprar las cabras, más no el proyecto de qué harían con ellas. Bueno, nada, a mi mamá le tocó hacer queso de cabra, empezar a estudiar, empezar a leer. En este momento, pues gracias a Pasteurizadora Táchira, que es paisa, pues que fue quien la orientó, la guió. Cada vez que mi mamá tenía un problema, corría a Pasteurizadora Táchira para que ellos pues la ayudaran en todo el proceso. Mi mamá se fue como enamorando hasta un punto en que ya verdaderamente pues era su sueño, era lo que ella ya hacía. Mi mamá antes era artesana y se convirtió en quesera. Luego ya, poco después, nos mudamos a Carora. Pero sí, fue algo que simplemente le tocó, pero como bien decía ella, que lo que tocaba hacer en la vida se debía hacer con muchísimo amor, con muchísimo cariño, y bueno, mi mamá fue ejemplo de ello. La constancia, la dedicación que ella siempre, la disciplina que ella siempre le aportó a Las Cumbres, pues bueno, hoy en día nosotros pues es lo que podemos estar disfrutando y trabajando en ella, que ya Las Cumbres tenga más de 30 años con nosotros. Y de ese sueño de madre que justamente se vio plasmado en los quesos, al principio comparar las cabras, no saber qué hacer con las cabras, ¿cuántos obstáculos, cuántas dudas hubo en el camino o quizás cuántas ganas de lanzar la toalla? Y echar la cabra para el monte. De verdad que fueron muchísimas. A mi mamá Ahora habla Marina. Mira, a mi mamá, ella a veces, de verdad, sobre todo cuando estuvimos en San Cristóbal, porque de tanto ensayo y error, obviamente que fueron muchos errores, muchas pérdidas. De repente sentirse fracasada, de repente decir en qué estoy metida. Pero algo amanecía, ella decía que en la noche decía, tiro la toalla, y en la mañana amanecía con más optimismo y con más fuerza que el día anterior, y ese optimismo y esa fuerza día a día fue la que lo llevó y luchó hasta el final. De verdad que han sido años de dedicación, de esfuerzo, de trabajo con muchísimo amor, y hoy en día somos lo que somos, productos 100% leche de cabra, 100% calidad, porque bueno, nuestros valores, nuestros objetivos como empresa es trabajar siempre con calidad y con mucha honestidad. Que se haga con un trabajo con honestidad y con mucha disciplina. Hablaba María Inés Semidey, Sonia, pero justamente te pregunto sobre ya el proceso de hacerlo más formal. ¿En qué momento este sueño y esta formación que autodidacta prácticamente de tu mamá para empezar a hacer quesos y descifrar qué hacer con la leche de cabra pasa a ser una empresa? ¿En qué momento ustedes deciden continuar con ese legado y seguir llevando adelante el nombre de Las Cumbres? Mira, yo creo que bueno, Las Cumbres fue creciendo a medida que el mercado fue aceptando, porque bueno, en esos momentos
el consumo de queso de cabra era muy poco, la gente no estaba tan educada con el tema del queso de cabra y no existía el boom que pueda existir en estos momentos. Los quesos que nosotros teníamos, o sea, con los que hacía mi mamá, era una producción muy pequeña que solamente era para algunas panaderías en San Cristóbal y unos restaurantes de aquí de Caracas, que si de Tamanaco, o sea, restaurantes en aquel momento muy importantes, sobre todo francés, Rey David. Entonces, bueno, pero era un mercado mínimo. Poco después, por circunstancias de la vida, mi mamá decide mudarse a Carora y tiene la oportunidad de darle una vuelta importante a las cumbres, en el que ya no era solo trabajar con su leche, sino era comprar leche y poder abrir un poco más el mercado. Fue algo bastante, de repente, impactante para mi mamá, porque a mi mamá le tocó comenzar a trabajar desde cero. Ya gracias a Dios tenía toda la experiencia a nivel de quesería, pero bueno, aquí era trabajar con una leche de distintos productores, educar a los productores del municipio Torres de Carora, a tener controles de higiene, de calidad, de buen mantenimiento a los animales. Entonces, bueno, fue un trabajo de hormiguita que hoy en día realmente pues se ve, porque ya tienen otra visión todos los productores de allá. Y en ese momento las cumbres crecen en el mercado. ¿Cuándo entran ustedes dos? ¿Cuándo deciden el negocio de mi mamá, el sueño de mi mamá, ahora lo tenemos nosotras? Por ejemplo, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué profesión tienen en caso de que tengan alguna profesión o oficio? Siempre hemos, de alguna manera, desde muy jóvenes, siempre estuvimos ligadas al trabajo de las cumbres, siempre en todo momento. Porque bueno, siempre estábamos como en ventas, en eventos. Y desde pequeña nos incluyeron porque cuando estábamos en San Cristóbal, mi mamá decía, bueno, si yo hago queso, ustedes tienen que atender la casa. No sé qué prefieren, casa o quesera. Estábamos hablando de que teníamos 8 o 10 años. Eso es en Carora. En San Cristóbal. En San Cristóbal. Entonces nos íbamos a la quesera y mi mamá nos iba enseñando que se llenar moldes, a lavar los moldes. Entonces, si por X cosa, que casualidades, el personal que atendía a los animales pequeños, a los bebés, a los cabritos, no estaban ese día, nos tocaba a ir a alimentar a los cabritos. Entonces, desde pequeña nos incluyeron muchísimo en toda la parte del trabajo, tanto el cuidado de los animales como trabajo en la quesera. Después, cuando nos íbamos de vacaciones para Carora, mi mamá agarraba una caja de queso y nos decían, vayan para Carora y véndanos queso. Y nosotros íbamos a todos los amigos conocidos, porque claro, Carora, la familia materna es toda de allá, y tenemos muchísimos conocidos y familia en Carora. Entonces, bueno, íbamos y decíamos, bueno, mi mamá mandó estos quesos, hay que venderlos. Era como que, sí, era con lo que podíamos contar para costear nuestras vacaciones. Igual nos tocaba alimentar a los cabritos, a nuestros hermanos varones les tocaba ordeñar. Entonces, siempre desde pequeños estuvimos muy incluidas. Sin embargo, en el momento, pues que obvio, decidimos continuar, porque mi mamá era muy libre. Y por un momento, cuando X situación país, estábamos algunos por fuera, mi mamá contempló la idea de pronto de vender y bueno, y empezar de cero por otro lado. Gracias a Dios no lo hizo, pero era porque su espíritu era así, o sea, ella era como muy libre. Uh-huh. En el 2020, cuando mi mamá fallece, pues nosotras dentro de todo eso, pues agarramos como más fuerza en seguir adelante con el legado de mi mamá, porque bueno, es lo menos que ella merece. Conversamos con María Inés Semidey y Sonia Semidey, ellas son segunda generación de Quesos Las Cumbres. Al principio de esta conversación nos contabas cómo esto pasa de San Cristóbal a Barquisimeto, específicamente a Carora, y cómo inicialmente cuando tu mamá empieza a hacer quesos de cabra, no había una cultura de consumo de quesos de cabra tan afianzada en el país, y hoy día ese panorama es completamente distinto. Ustedes son parte de una generación de venezolanos que decidieron apostar a los productos caprinos, y eso es un segmento del mercado relativamente importante. ¿Qué se siente estar ahí figurando entre esas personas que lograron cambiar esos patrones de consumo de los venezolanos?
Mira, se siente un orgullo muy grande porque hoy en día el queso de cabra es referencia en el país. Sobre todo el queso de cabra de este tipo, del queso de cabra cremoso, el que ya es algo más gastronómico, porque antes cuando las personas medio conocían queso de cabra decían que era el queso de cabra que vendían en carretera. Ya no, hoy en día busca un queso de cabra de calidad. Entonces para nosotros es un orgullo que mi mamá y mi papá también fue parte de este proyecto, que en Venezuela se educaran a consumir este tipo de productos, al igual que todos los productores caprinos, sobre todo en el municipio de Torres. Hoy en día es a nivel nacional, pero por muchos años fue en el estado de Lara, municipio de Torres, que se vieran en la obligación de crecer como ganadero, porque antes, honestamente en Carola decían que las cabras era como, bueno, el animal del pueblo, y le decían, incluso no le decían cabras, le decían chivo. Uh-huh. Hoy en día no, se le respetan nombres, son cabras lecheras, buscan hacer la mejora genética para que sus animales puedan dar más leche, ya hacen unos controles sanitarios para poder producir una leche de mejor calidad y mayor cantidad. Entonces, aparte de no solo de impulsar el consumo de queso de cabra en Venezuela, también se logró impulsar el manejo ganadero caprino en Venezuela, que fue una labor también muy importante, y también mi papá fue fundamental en esa área. Marinés, Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir la experiencia y el legado que ha hecho la familia justamente en estos quesos Las Cumbres, ya con 30 años, esos cabritos que primero no se sabía qué iban a hacer, que la gente les decía chivo y que incluso ustedes y sus hermanos tenían que encargarse tanto de alimentarlos como en el caso de sus hermanos del ordeño, y hoy es una empresa que está labrando futuro en Venezuela. Gracias a María Inés Semidey y a Sonia Semidey, segunda generación a cargo de Quesos Las Cumbres. 9:53 de la mañana. Esta